Chicos, me he equivocado. The Post 4 al Crater Rim es lo más duro que hay. Hola a todos, bienvenidos otra vez a nuestro canal. Como veis, estoy yo solo, no tenemos a Mona aquí, ya que estoy ahora mismo en Lombok, Indonesia. Acabamos de llegar con un grupo de amigos para un proyecto muy especial. Ahora mismo estamos en el pueblo de Senaru, os dejo un mapa por aquí. Y es que hemos venido a subir al monte Rinjani, que es el segundo volcán más alto de toda Indonesia. Así que nada, son las 6 de la mañana, aún estoy un poco dormido, la verdad. Vamos a ir a desayunar primero muy rápido, luego vamos a registrarnos para empezar el trekking, y es que es un trekking de 3 días, 2 noches. Vamos a dormir en el cráter del volcán, hay un volcán activo justo al lado de la cima del monte Rinjani, y va a ser espectacular. Vamos allá. Vamos a subir justo ahí arriba. Bueno, ya hemos llegado a la primera parada. Aquí vamos a hacer el medical check-up, que simplemente nos miran las constantes, que estemos todos bien, y ya vamos a subir a Rinjani. ¡Empezamos! Bueno, esta parte está un poco más cubierta por los árboles y es bastante fácil. Incluso podéis ver que hay motos pasando por aquí, así que no es tan difícil. Seguimos. Y ahora pasamos a otra parte muy diferente del trekking, que es la sabana del monte Rinjani, que lo tenemos por ahí. Esta parte está completamente sin árboles, ya estamos un poco más arriba, en torno a los 1300 metros casi, y ahora llegaremos al Post 1. Aquí os dejo un mapa más o menos del recorrido. Bueno, y no he explicado aún cómo es el trekking del Mount Rinjani. El día 1 consiste en llegar hasta el cráter del volcán, y por eso tienes que pasar por 3 puestos de control que se llaman Post 1, 2 y 3. En el Post 2 vamos a comer, y ahora estamos llegando al Post 1. Así que vamos para allá, que queda bastante subida. Y por fin hemos llegado al Post 1. ¡Vamos! Bueno, y del Post 1 vamos al Post 2, donde vamos a comer. Para allá. Último empujón y a comer. Post 2. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away. Mirad qué locura de comida. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for.
Bueno, y después de esta comida tan impresionante, seguimos al Post 3, puesto número 3. Vamos, que viene subida. Están entrando las nubes y es impresionante, parece el Señor de los Anillos completamente. Mirad. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. He tenido que parar un segundo porque estas vistas son espectaculares. Mirad que tengo detrás. Delight. Forgo. Give up everything that I own. Bueno, no paro de decirlo, pero es que es impresionante los cambios de vegetación que hay en este trekking. Empezamos en bosque, luego sabana, luego otra vez un bosque alpino y ahora vamos al cráter. Así que vamos para allá. Y hemos llegado a Post 3. Ya solo falta el trozo más duro de hoy. Siguiente parada, Crater Rim. Bueno, salimos del Post 3 y vamos para el Crater Rim. Ahora empieza a subir la cosa. La verdad es que hasta ahora más o menos se puede hacer bien. Pero cabe decir que mi estado de forma no es el mejor tampoco. Acabo de tener la gripe hace 5 días, sin buscar excusas. Y cuesta subir. Pero bueno, las vistas valen la pena. Vamos para el Crater Rim. Poco se habla de estos hombres que suben más de 40 kilos a espalda. Si yo ya no puedo con mi mochila, imagínate este hombre. Cabe decir que el trozo de Post 3 hasta el Crater Rim es el más duro, porque subes 800 metros de golpe. En cambio, todo el rato desde el Post 1 hasta el Post 3 solo subes 600 metros. Así que se nota en las piernas y os aconsejo que os guardéis un poco de energía para este último tramo. Y como dirían en mi pueblo, amunt que fa pujada. Bueno, y antes del Crater Rim tenemos Post 4. Un último empujón. Y ya estamos aquí arriba. Venga, va. Chicos, me he equivocado. De Post 4 al Crater Rim es lo más duro que hay. ¡Buah! ¿Cómo sube? No sé si se aprecia, pero nos vamos hacia las nubes. Y cuando pensaba que ya casi estaba, sigue subiendo tú. Esto no se acaba. Uf. Venga. Bueno, ya estamos llegando. Mañana subimos aquí arriba. Si se puede, porque todo es empinado. Que vaya tela. Mira, no sé si se aprecia. Venga, va. Eso es el final. 100 metros. 100 metros entre nosotros y el cráter. Y ahí lo tenemos. Bueno, ya hemos llegado arriba. Ahora estoy esperando que llegue el resto del grupo y a ver si se despeja esta parte de aquí al lado un poco y podemos ver las vistas, que tienen que ser impresionantes. Como veis, hace bastante viento, así que tenéis que traeros ropa para abrigar. Y nada, vamos a ver cómo va el resto de la tarde. ¡Hemos llegado!
ya os lo había dicho, pero esta es la cima del Monte Rinjani. Mañana a la 1:30 de la mañana vamos a despertarnos, desayunaremos rápido y para arriba, porque a las 6 de la mañana tenemos que estar en la cima antes de que salga el sol o cuando esté saliendo el sol, si no hace demasiado calor y es mejor ir antes y volver temprano. Bueno, y con estas vistas vamos a hacer una pequeña valoración de cómo está yendo hasta ahora el trekking. La verdad es que la primera parte del trekking, desde post 1 hasta post 3, yo diría, es bastante asequible para todo el mundo, pero cuando llegas a post 4 empieza el trekking de verdad, así que como ya he dicho antes, guardaros energía, porque sobre todo de post 4 hasta el cráter se hace terrible. Es subir, 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 además el terreno se convierte en arena de volcán, así que cuesta un poco avanzar. De hecho, en el momento de subir al volcán hay tanta arena volcánica de que estás deslizando todo el rato. Así que nada, vamos a disfrutar de estas vistas. Bueno, ya estamos en la tienda, acabamos de cenar una sopa caliente buenísima y un té de jengibre. Y nada, nos vamos a dormir, son las 8 de la noche y tenemos que levantarnos a la 1 de la mañana. Así que nos vemos mañana. Me faltan 15 metros para la cima y estamos esperando a que salga el sol por ahí. Baby.